Tenemos en la línea de Mega Noticias TVC al doctor José Luis de la Cruz. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE. José Luis, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, como siempre, para ti. A ver, dime una cosa, ¿cómo darle lectura a los datos que presentó hoy la Secretaría de Economía en torno a la inversión extranjera directa? Bueno, yo creo que en esencia tienen dos elementos a considerar. El primero, que es el que presentó la Secretaría, de que con información oportuna, es decir, todavía con datos preliminares, la comparación de los primeros 3 trimestres del año del 2019 contra la información preliminar del año pasado reflejan un crecimiento pues de poco más de 7%, es decir, con información que todavía no era definitiva, la inversión extranjera directa del país creció en este año comparado con el año pasado. Sin embargo, si la misma comparación la realizas con la información que conocemos en el 2019 en respecto a la información ya definitiva que se tiene en 2018, es decir, una vez que ya se hicieron revisiones y acabó de llegar toda la información, resulta que los 26,000 millones de este año son inferiores a los 27,000 del año pasado. Es decir, esa comparación ya con datos observados, lo que sí permitiría plantear es de que si bien la inversión extranjera directa sigue llegando a nuestro país, llega a un menor ritmo que el del año pasado. Vamos, aún todavía faltan algunos detalles, como bien decía la secretaria de Economía, faltan todavía detalles de anotar en estos resultados. ¿Podría alcanzarse por lo menos la misma cifra de 2018? A mí me parece que sí, me parece que lo que normalmente ocurre es que se incrementan los recursos que llegan cuando se hacen la información definitiva, y me parece que en ese sentido lo que veremos es que al final del día se va a alcanzar la cifra del año pasado. ¿Es factible, lógico, prudente, no sé cuál sería la palabra correcta, hablar que mientras hay un problema de estancamiento económico en el país, crezcan las inversiones? Digamos que esto lo que muestra, me parece, es que los sectores asociados a la inversión extranjera directa, que son sobre todo manufacturas de exportación, el sistema financiero y algunos elementos del sector de servicios de mayor valor agregado, lo que tienen es un dinamismo similar al del año pasado. ¿Qué es lo que también está ocurriendo en otras áreas de la economía? Que probablemente ahí la inversión extranjera sea menor, o aún la inversión de gobierno o la inversión privada nacional sea la que más esté viendo afectada. Pero digamos, esto lo que nos muestra es que hay nichos del área económica que todavía mantienen cierto vigor de crecimiento. ¿Te atreverías a decir que vamos camino a una recuperación, a no llegar a la recesión? Bueno, yo creo que me parece que eso todavía habrá que observar, porque si bien la inversión extranjera directa es importante, más o menos 35,000 millones de dólares al año, pues eso representa alrededor de un 3% del PIB, es decir, es una cantidad significativa, pero si lo comparamos contra el 14-15% del PIB, que es la inversión privada nacional, evidentemente que el destino de la economía pues está más descrito por la inversión privada nacional y la inversión de gobierno, que son la mayor proporción de estos recursos productivos. El tema del TEMEC, que ya ahora dicen que a finales de este mes o principios de diciembre estará firmado, ¿influye? Sí, sin lugar a dudas, hay sectores como el automotriz, el energético, lo que se llama ahora economía digital, por citar algunos de los más relevantes, que están fuertemente vinculados con lo que ocurra con la aprobación del TEMEC. ¿Por qué? Porque son sectores, por ejemplo, el energético, que no estaban en el Telecán, que ahora están en el TEMEC, o el sector automotriz, que tiene otro marco distinto de regulación. Entonces, estos dos, que son muy relevantes, sin lugar a dudas, están de alguna forma dependiendo de la aprobación del tratado. Hasta ahí con el tema de la inversión extranjera directa. José Luis, yo te quisiera aprovechar que estás en la línea para preguntarte, estamos en un impasse en torno al proyecto de presupuesto 2020, debía de estar el día 15, se pasó para mañana 20 de noviembre, ya se pospuso por la serie de situaciones que están viviendo con el gremio campesino. ¿De qué manera influye? Estamos hablando de que es una pieza fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país.
Bueno, sin lugar a dudas, cuando consideramos que el presupuesto para el año que entra, que aproximadamente son 6 billones de pesos, es decir, 6 millones de pesos, y que de alguna forma hay una parte de inversión y otra parte de gasto que hay en la economía que se realiza año con año, sin lugar a dudas, el tener ya definición clara de a dónde va a ir, qué montos se van a destinar, es fundamental, y en ese sentido, pues me parece que lo oportuno será que en la brevedad el Congreso pueda concluir este proceso para que entonces ya empecemos a tener la fotografía más clara de cómo el gobierno va a incidir en la economía y qué podemos esperar de ello. Así como está en este momento, no sé si lo conozcas, el proyecto de presupuesto, si no se le cambia ni una coma como se tiene planeado, ¿sería positivo para el crecimiento? A mí me parece que un área que sí debería de revisarse es la inversión. La inversión física para el año que entra de inicio trae un recorte de más de 5%. Yo creo que destinar más recursos a infraestructura sería fundamental para reactivar sectores como el de la construcción. En la parte de gasto social ahí se tiene mayor cobertura, y entonces creo que sería oportuno, sería valioso poder tener más recursos para el impulso al crecimiento y a la actividad productiva. José Luis, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por la invitación, muy buenas noches. Muy buenas noches, es el doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE.